Estamos el día de hoy, muchas gracias, terminando una serie de estudios bíblicos acerca de la adoración. Y lo hemos llamado Ven a adorar. Porque la verdad, cuando nosotros vemos lo que sucedió, y porque en la Navidad celebramos la venida de Jesucristo. Celebramos eso por encima de todas las cosas. Y yo sé que a lo mejor siempre hay algunas personas que, aunque como dicen por ahí, aunque usted no lo crea, algunos grinches cristianos que dicen eso, ay no, es que Jesús no nació y en esas fechas, y bueno, probablemente no nació en esas fechas, pero la verdad no es tan importante la fecha exacta. Lo importante es que Cristo vino a este mundo. Tanto nos amó Dios que Cristo vino a este mundo, y eso es lo que celebramos en la Navidad. Y cuando nosotros como seres humanos, cuando vemos lo que Cristo ha hecho y vemos el amor, el gran amor que Dios nos tiene, la respuesta natural de un ser humano que tiene conocimiento de Dios es acercarse a Dios a adorar. Y hemos estado hablando en las últimas semanas de las diferentes maneras que la Biblia nos enseña que las personas adoraban a Dios. Hace 3 semanas el pastor Jeremy estuvo hablando de el significado de levantar nuestras manos en adoración, y luego hablamos de cómo los sabios, o lo que conocemos como los Reyes Magos, ellos trajeron regalos y era una manera también de adorar al Rey. Y después hablamos la semana pasada acerca de cómo a veces cuando derramamos nuestro corazón y abrimos, quizá a veces aún sin palabras, pero desde el fondo de nuestro corazón, abrirnos para adorar a Dios, aún en medio de momentos difíciles, es una manera sublime de adorar a Dios. Y hoy queremos terminar esta serie hablando de otra cosa que la Biblia nos enseña acerca de cómo adorar a Dios, y es doblar nuestras rodillas. Entonces yo quisiera invitarles que cierren sus ojos un momentito, no porque no les vamos a hacer nada más, para orar por un momento y enfocarnos y dar gracias a Dios por su palabra. Padre, en esta noche te damos gracias por tu presencia. Te doy gracias por la vida de cada persona que ha venido, Padre, en este lugar, por las razones que sean, Señor, que estamos aquí reunidos. Y Señor, te pedimos que nos hables a través de tu palabra en esta noche. Lo que tú quieres poner en nuestro corazón, háblanos, te pedimos, y enséñanos cómo darte la gloria que solo tú mereces. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces en la Navidad celebramos a Jesús y adoramos a nuestro Señor, y hemos visto esas cosas, y hay un texto que es en Mateo capítulo 2 de los versos 10 y 11. Que si traes tu Biblia puedes acompañar, si no todo va a estar aquí en la pantalla. Hablando de los sabios, dice: cuando vieron la estrella se llenaron de alegría. Yo creo que la Navidad debe ser la época más alegre de todo el año, porque celebramos a Jesucristo. Y verso 11 dice: entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, y se inclinaron y lo adoraron. Se inclinaron y lo adoraron. Entonces, de las muchas maneras que uno puede adorar a Dios, hay uno muy específico que la Biblia menciona, esto de inclinarnos y adorar a Dios. El salmista escribió en el Salmo 95, versos 6 y 7, dice: vengan, adoremos e inclinémonos. Hablando de inclinarse, de inclinar el rostro, una postura física de sumisión. Dice: arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Entonces nos enseña que una de las maneras que nosotros debemos responder a la gloria de Dios es haciendo esto de arrodillarnos, porque Él es Dios. Y luego el verso termina diciendo: somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. Y empezamos a entender que nuestras vidas hasta el día de hoy han sido sostenidas y vivimos porque Dios nos ha cuidado, nos ha sostenido.
Y lo que el salmista aquí está diciendo es que usemos nuestra vida e inclinemos nuestro cuerpo físico en un acto de adoración. Nos inclinemos a adorar, es lo que dice. La Biblia fue originalmente escrito en varios idiomas, principalmente el hebreo y el arameo. Gracias. Y también el Nuevo Testamento en el griego. Pero en el hebreo la palabra shaka, que aparece 170 veces, habla de arrodillarse, de postrarse. En varios contextos habla de poner hasta el rostro en el suelo, en una postura de adoración delante de Dios. Pero lo que nos enseña esta palabra sobre todo es una actitud de adoración, reconociendo sobre todo la santidad de Dios. Cuando uno se arrodillaba, por ejemplo, Moisés en la Biblia, hay un momento cuando Dios se le aparece y dice esta frase, esta palabra shaka, se inclinó y dice y escondió su rostro ante la santidad de Dios, reconociendo que Dios es santo y que él no tenía ni el derecho de mirarlo. Y se inclinó en adoración, se inclinó. Hay tantos ejemplos que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, hablaba en la Biblia de que había un tiempo cuando se ofrecían sacrificios en el tabernáculo, una tienda de campaña que se había armado, y después en el templo, y había un grupo de sacerdotes y había un sumo sacerdote que entraba una vez al año para dar un sacrificio especial para que los pecados de la comunidad, de la nación, fueran perdonados. Y cuando este hombre entraba, era el momento, el día más solemne de todo el año para el pueblo de Israel. Y cuando entraba a lo que se llamaba el lugar santísimo, donde la presencia de Dios moraba, donde Dios habitaba, él entraba en una postura inclinada, shaka, otra vez esta palabra, y él caminaba hacia abajo en una postura de sumisión a Dios, de reverencia a Dios. Pero tan santo era Dios y tan es Dios y tan delicado era lo que ellos podían acercarse, que cuando él entraba, lo que solían hacer era amarrar una soga a uno de sus tobillos. Porque si él entraba a la presencia de Dios con un pecado que no había confesado en su vida, él podía morir ahí delante de Dios. Y de hecho en su túnica, en su ropa, él llevaba unas campanitas que iban sonando, y sabían que si las campanas dejaban de sonar, había que sacarlo arrastrando con la soga, porque había quedado ahí. Muchas veces hoy en día nos cuesta y nos es difícil pensar en la santidad de Dios. Y se nos olvida a veces de lo importante. Y el concepto de la santidad no es algo muy complicado, simplemente es algo apartado para algo diferente. Y la verdad es, lo interesante aquí es que Dios nunca, hablando directamente a una persona, vemos en los salmos que dice arrodillémonos, pero Dios nunca dice a nadie arrodíllate delante de mí. Nunca lo dice. Lo que Dios sí nos dice es que no debemos arrodillarnos ante alguna otra cosa, ante algo más. O sea, ningún otro Dios, ningún ídolo, ninguna cosa que pudiera ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Entonces es una postura, el arrodillarse, el venir delante de Dios y arrodillarnos, es una postura de adoración, reconociendo que Él es el único santo que merece toda la gloria. Y encontramos, si tú estás anotando, encontramos principalmente 3 razones que la Biblia menciona que debemos doblar nuestras rodillas. En primer lugar, dice que uno debe doblar sus rodillas ante Dios en búsqueda. En búsqueda. La Biblia cuenta la historia de un hombre en el libro de Marcos, capítulo 10, verso 17. Dice Jesús estaba caminando un día. Dice cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló
y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Este es un hombre que reconocía que él tenía una necesidad, y él reconocía que Jesucristo tenía algo que él necesitaba. Entonces él corrió hacia Cristo y asumió esta postura, se arrodilló ante él, porque él tenía una necesidad. Había algo ardiendo en su corazón, un deseo, una duda, una pregunta que él sabía que solo Cristo podía conocer. Y es la situación de todo ser humano. La Biblia dice que tenemos la eternidad. Dios puso la eternidad en nuestro corazón, y en la vida de cada persona surge en algún momento esa pregunta: ¿qué pasará después de la muerte? Y este hombre estaba con esa duda: ¿qué va a pasar? ¿Cómo puedo yo estar seguro de estar bien? Yo necesito buscar a Dios, necesito acercarme a Dios. Necesito buscar su presencia, necesito venir y entregarme a Él. Y como él sentía eso, él vino corriendo y se arrodilló en una actitud de búsqueda ante Jesucristo. Y de la misma manera, muchas veces hay situaciones en nuestras vidas donde hay preguntas, hay dudas, hay necesidades. Cuando tú y yo en un momento necesitamos de Dios, necesitamos acercarnos, oír su voz, escuchar su voz, tener la seguridad de la salvación, saber que las cosas están en sus manos, y necesitamos buscar a Dios. Un hombre muy sabio una vez dijo que cuando la vida te da más de lo que puedas soportar, dobla tus rodillas. Cuando hay necesidad en tu vida, dobla tus rodillas en búsqueda de Dios. Yo sé que aquí en esta tarde hay personas que no son seguidores de Cristo. O sea, que a lo mejor vienes es primera vez en un grupo cristiano, estás un poco incómodo, alguien te invitó y aquí estás y dices: bueno, yo no sé de eso, no estoy muy seguro de lo que yo creo, no estoy seguro de qué debo hacer. Y yo quisiera invitarte. Quizá no en este momento, pero quizá hoy, si te invitaron y vamos a salir a cenar después, unos tacos al pastor, aunque sea, unos tamalitos, algún pozole navideño. Bueno, no sé qué te hayan invitado a hacer, aunque sea una tlayuda, ¿verdad? Con su tasajito así, unos rábanos y unos chiles de agua bien picosos, como Dios quiso en un principio cuando inventó la tlayuda, ¿verdad? Si me ven gringo, no se dejen llevar por las apariencias, por favor. En algún momento dices: yo no sé qué hacer. Yo te invito, quizá estando a solas en tu recámara, te invito a doblar tus rodillas en búsqueda de Dios. Y que ores a Él. Pídele que te revele mediante su Santo Espíritu la verdad. ¿Y por qué digo eso? Porque la Biblia dice en el libro de Santiago: acércate a Dios y Él se acercará a ti. Entonces, la primera postura, la primera razón es que doblamos nuestras rodillas en búsqueda, en búsqueda. La segunda razón que la Biblia habla de por doblar las rodillas es doblar nuestras rodillas en arrepentimiento. Hay momentos en la vida, y es la verdad para todos, que venimos cargando a veces una carga pesada, difícil, terrible, y así es el pecado y la culpa.
La Biblia lo compara con una cosa pesada que nos limita y nos estorba en la vida. Y cuando uno está lidiando con el pecado y viene con esa carga pesada en su alma, en su espíritu, la solución que la Biblia nos marca es el arrodillarnos en arrepentimiento delante de Dios. La Biblia cuenta la historia de un hombre llamado Pedro, que él un día estaba pescando y no estaba pescando nada y las cosas le iban mal, y Jesús vio a este hombre y le gritó. Pedro andaba en su barco ahí y Jesús le dice: mira, fíjate, echa tus redes al otro lado de la barca. Y como que no hay mucha lógica en eso, pero lo hizo. Y se llenaron tanto las redes y él se dio cuenta que algo había mal dentro de él, porque la presencia de Cristo es luz y expulsa las tinieblas. Y él se dio cuenta de eso. Entonces, cuando él se acercó a la orilla, Lucas capítulo 5 verso 8 en la Biblia dice que cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, dice, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, que soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Y muchas veces nos sentimos así. Pensamos que si Dios ve la realidad de mi vida, mira, Dios ya la ve y está esperando. Su Santo Espíritu te está llamando y ven, hijo, hija, ven, y vamos a estar a cuentas. Y lo que dice es que en lugar de entender, de pensar que Él nos va a rechazar, dice la Biblia en términos muy claros que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y hay momentos cuando estamos cargando algo tan pesado, la manera de salir de esa carga de culpa, del pecado, es tirarnos y reconocer: yo no puedo más con este peso. Tirarnos de rodillas en arrepentimiento y pedirle a Dios que nos perdone. Arrodillarse ante Cristo te da el poder para estar de pie delante de los hombres. Doblar nuestra rodilla en arrepentimiento. La tercera manera o tercera razón que la Biblia enseña, y con esto ya voy a terminar, que uno dobla sus rodillas es en un acto de sumisión, en sumisión, que es algo que hoy en día no nos gusta mucho pensar en eso. Quizá algunos han visto alguna pelea de la UFC cuando están dándose duro y uno ya se da cuenta que ya perdió. ¿Y qué hace? Ya tirado ahí en el piso y con una llave que lo están torciendo por todas partes, y golpeas 3 veces y dices: me rindo. Ganaste. Me sometiste. En otras culturas, inclinarse en sumisión o arrodillarse es la norma, o sea, hasta una señal de honra. Por ejemplo, en Europa, la gente suele inclinarse ante la realeza. En los países del Oriente, especialmente lugares como Japón, se considera buena educación, aún en una junta de negocios, algo así, es inclinarse ante la otra persona en una señal de respeto, de honra para esa persona. Los musulmanes se arrodillan en sus tapetes varias veces cada día. Y lo vemos en muchos lugares, pero nuestra cultura occidental no nos gusta arrodillarnos. No nos gusta someternos a alguien más. Lo vemos incluso como una señal de debilidad. Muchas veces la única ocasión que tú verás a un hombre arrodillado es cuando le están sacando la foto de su equipo de fútbol o le está pidiendo a su novia que se case con él. Eso es lo único. Es la única vez, y nos cuesta, no nos gusta hacer eso porque lo pensamos como una señal de debilidad. Y sin embargo,
puede ser una muestra de fortaleza increíble. Y es la actitud que vemos en la vida de Jesucristo mismo. En Lucas 22, versos 41 y 42, la Biblia dice, eso es justo antes de que Él iba a morir por nuestros pecados. Dice, se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Él sabía lo que había por delante y le estaba diciendo a Dios: Señor, la verdad, yo sé que va a pasar y no me gusta. Dice, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Es cuando nosotros como seres humanos queremos tener nuestra independencia, queremos hacer lo que nos da la gana, queremos vivir la vida como Frank Sinatra cantó, a mi manera. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer y no quiero que nadie me esté mandando. Pero Cristo tomó esta postura de adoración, se arrodilló en adoración y dijo: Señor, en sumisión, Señor, eso no es lo que yo quiero, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Y hay personas que luchan y luchan y luchan porque saben bien qué es lo que Dios quiere que hagan, pero no quieren hacerlo. Y es por eso que tanto en búsqueda de Dios necesitamos arrodillarnos, y en arrepentimiento también debemos arrodillarnos. Pero Cristo también, esta actitud de sumisión, de obediencia, que no lo que yo quiero sino lo que tú digas, sometiendo su vida, arrodillarse en oración, es lo que te da el poder para estar de pie. Cuando uno se somete a Dios y deja de resistir lo que uno sabe que Dios quiere que hagamos, y decimos: Señor, a lo mejor no es lo que yo quiero, pero no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Estas posturas nos hablan de actitudes de corazón, de humillarnos ante Dios. Y quiero, para terminar, llevarlos a un pasaje en Filipenses capítulo 2, versos 8 en adelante, que habla de la misión de Jesucristo en este mundo. Y dice: hallándose en forma de hombre. O sea, está hablando de lo que los teólogos llaman la encarnación, que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice, hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Conociendo la voluntad, él obedeció a Dios. Dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Dice: le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, de nuevo dice, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Entonces nos habla de cómo Él dejó la gloria y se humilló y vino a este mundo y nació, como la pastora Ana decía hace unos momentos, en pobreza, a lo mejor no en la situación más perfecta, pero Él vino y se humilló y dejó la gloria, se humilló y vino la voluntad de Dios el Padre. Y dice que el resultado de lo que Él hizo, por tanto amor que Él vino, se sacrificó. Dice que ahora, dice que Dios lo ha exaltado hasta lo sumo. Si uno se humilla, Dios lo exalta. Pero el que se exalta a sí mismo, la Biblia dice que será humillado. Dice: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Y si hay una verdad central que este pasaje nos enseña, es lo siguiente: que puedes arrodillarte ahora, o puedes arrodillarte
después. Puedes arrodillarte ahora o puedes arrodillarte después. Puedes escoger responder al llamado de Dios para tu vida y doblar tus rodillas en búsqueda, en arrepentimiento, en sumisión, este lado de la muerte, lo cual te llevará al perdón de tus pecados y la vida eterna. O puedes hacerlo al otro lado de la muerte, cuando será demasiado tarde. Ahora la Biblia es muy clara. Dice que es señalado al hombre una vez morir y después de esto el juicio. No nos gusta pensar en eso, pero sí lo dice. Y dice también, es muy claro que todos, tú y yo, hemos pecado. En lugar de usar nuestra vida y arrodillarnos en la búsqueda de Dios y poner a Dios en primer lugar y acercarnos a Él, hemos puesto a otras cosas por encima. Hemos amontonado muchas veces nuestros pecados y nos hemos rehusado someternos a Él. Y la Biblia establece que el resultado, la consecuencia, la paga de esa rebeldía nuestra en contra de Dios, todo nuestro pecado, la Biblia es muy clara y dice que es la muerte. Y a veces hay personas que vienen y me preguntan, bueno, ¿cómo podría un Dios que tú dices que es amor y es bueno, cómo puede castigar así? Y la respuesta es tan simple, que Dios no podría ser bueno si no castigara la maldad. No podría ser justo si no castigara la maldad. Alguien tenía que pagar. Alguien tenía que pagar. Y aquí es lo hermoso de todo esto, porque nos pinta un cuadro desolador, pero dice que Dios, viendo nuestra condición totalmente perdida y sin esperanza, sin poder salir por nuestras propias acciones, nada que tú ni yo podíamos hacer para ganarnos ese perdón y hacer pagar la deuda que teníamos con Dios. La Biblia dice que aún siendo pecadores, que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo, nacido de la Virgen María, vivió una vida perfecta y luego se entregó a sí mismo para ser crucificado. Es difícil a veces entender las implicaciones de esto, pero entendemos como uno que paga la deuda de otra persona. La muerte que tú y yo merecíamos, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Merecíamos el castigo de Dios. Él tomó esa muerte, pero dice que después Dios lo resucitó de entre los muertos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esto es lo que celebramos en la Navidad. Celebramos que Cristo vino para darnos el más grande regalo de todos, el regalo del amor y el perdón de Dios. Y tanto nos amó a ti y a mí, sin importar lo que hayamos hecho, que Él dio su vida para pagar nuestra deuda con Dios el Padre. Y es lo que la Biblia llama las buenas noticias, el Evangelio. En el griego evangelio viene dos palabras, una raíz que es angelus, que habla de un mensaje, de un mensajero, y el prefijo eu,
que significa bueno. Nos habla de un buen mensaje. ¿Y por qué es bueno el evangelio, el mensaje de esperanza en Cristo Jesús? Porque no es algo que tienes que hacer, es algo que Cristo ya hizo. Ya hizo para nosotros. Y nosotros respondemos a esas buenas noticias de que sí, estamos perdidos en nuestros pecados, pero tanto nos amó Cristo que Él vino pensando en ti, pensando en mí, en cada persona aquí, y Él sabiendo que Él con su sangre Él podía pagar esa deuda, y la dio gustosamente para dar vida eterna y el perdón de tus pecados. Y cuando nosotros vemos lo que Él ha hecho, la respuesta es venir a adorarlo, es arrodillarnos en un acto de adoración, en búsqueda de Dios, reconociendo que lo necesitamos, en arrepentimiento, reconociendo que hemos fallado y nos hemos apartado de Él, y también en un acto de sumisión a Él, diciendo que en esta vida yo voy a confesar que Cristo es el Señor. No voy a esperar hasta después, y voy a agradecer todo lo que Él ha hecho por nosotros. Quizá tú vienes aquí por primera vez en esta noche, es primera vez en un grupo cristiano. Déjame decirte que la Biblia habla de la providencia de Dios. No existen coincidencias, y hay una razón por la cual sigues con vida el día de hoy. Es porque Dios te ha sostenido en sus manos, y Él te ha guardado. Han pasado muchas cosas, pero sigues vivo por la gracia de Dios que te ha sostenido. Y hoy, si tú nunca has respondido a esa gracia de Dios, el amor de Dios el Padre, hay personas que a veces vienen conmigo y piensan, no, es que me preguntan, es que yo creo que Dios no me va a aceptar. Mira, no importa lo que hayas hecho, hay nada que tú puedes hacer que hará que Dios te ame menos, y hay nada que puedes hacer que hará que Dios te ame más. El amor de Dios por ti existe desde mucho antes de que tú nacieras. Él envió su Hijo para alcanzarte. Fuimos creados para dar gloria a Dios, y si tú nunca has respondido al amor y la gracia de Jesucristo para ti, yo quiero darte en esta tarde la oportunidad de hacerlo. Que en esta Navidad, está bien los regalos, está bien, pero yo quisiera que tú tuvieras el regalo más grande que se ha dado en toda la historia, que es el amor de Dios y el perdón por tus pecados. Que esta Navidad sea realmente la más feliz Navidad de toda tu vida. Que el Hijo de Dios vino a este mundo, pero no solo vino a este mundo, también llegó a tu vida para dar vida eterna y el perdón de tus pecados. Quisiera pedirles que cierren sus ojos un momentito. Lo hago para que nos enfoquemos, eliminemos distracciones y puedas pensar. Si tú quizá estás aquí y dices, yo quiero recibir el perdón de mis pecados, yo necesito que Dios me perdone, yo necesito que Él borre mis pecados, y yo quiero presentar mi vida ante Él en esta noche, y que Él quite el peso del pecado de mi vida. Yo quiero salir de aquí sin culpa, yo quiero ser libre. Yo quiero tener la eternidad segura, como ese hombre que se acercó corriendo a Jesús. ¿Qué debo hacer para recibir la vida eterna?
Y esa es tu pregunta. Lo que debes hacer es acercarte a Cristo en búsqueda, en arrepentimiento y en sumisión a Él. Y si tú estás aquí y dices, ¿sabes qué? Ese soy yo. Yo quiero tener eso. Yo quiero recibir la vida eterna. Yo quiero que Dios perdone mis pecados y celebrar la vida eterna en esta Navidad. Con los ojos cerrados, por favor, lo hago porque no quiero exhibir a nadie. Pero si ese eres tú y dices, yo quiero tener a Cristo en mi vida, quisiera pedir si puedes levantar tu mano ahí en tu lugar, porque quiero orar por ti en esta noche. Gracias. Gracias. Con los ojos cerrados. No lo hacemos para exhibir a nadie, pero dices, sabes que yo necesito someter mi vida a Cristo. Yo necesito que Él me perdone. Ahí atrás lo pueden bajar. Gracias. Si hay alguien más, hay manos por todas partes. Si hay alguien más, sí, gracias. Yo quiero dirigirte en una oración en esta noche. Después vamos a tener un momentito más de adoración a Dios. Pero yo quiero dirigirte en una oración. Y te voy a decir que esta oración no te hace salvo. Pero lo que es, la Biblia dice que si crees en tu corazón que Cristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, y confiesas con tu boca, dice, serás salvo. Y yo quiero eso para ti en esta noche. Y es más, yo quisiera pedir, os voy a dirigir esta oración. Y es más, quiero pedir que todos, si podemos decir esta oración en voz alta, para que nadie tenga que orar solo en esta noche. Porque cuando tú aceptas a Cristo y respondes a la gracia de Dios, vienes a ser parte de la familia de Dios. Ya nunca más estarás solo o sola. Si es lo que anhelas, dile ahí en voz alta en tu lugar. Dile, Padre Celestial, toma mi vida. Soy un pecador y necesito un Salvador. Perdona mis pecados. Me arrepiento delante de ti. Jesús, sálvame. Moriste por mí para que yo pudiera vivir para ti. Lléname con tu espíritu. Mi vida te pertenece. Vivo para adorarte y servirte con todo lo que soy. Gracias por vida nueva. Puedes tener la mía en el nombre de Jesús. Todos los hijos e hijas de Dios dijeron amén juntos.